Hola, yo soy Shawa. Seguramente has oído hablar del input comprensible en algún vídeo o te ha salido por algún sitio en YouTube y te estás preguntando, ¿es esto un método o es este otro timo de estos de aprende inglés por una semana? En el vídeo de hoy te voy a explicar de forma muy sencilla lo que es el input comprensible, para que a partir de hoy mismo puedas empezar a utilizarlo y aplicarlo en tu propia adquisición del idioma. Pero eso sí, antes de pasar al vídeo, te pido que por favor te suscribas a mi canal para ayudarme a seguir creciendo y hacer más vídeos como este para ti. Si esto te interesa, keep on watching. Este vídeo está dirigido no solo a personas que quieran adquirir un idioma, sino también a profesores que quieran probar esta forma de enseñanza y también a padres que son multiculturales o que tienen varios idiomas en casa, que hablan varios idiomas en casa y que desean que sus hijos sean bilingües. El input comprensible no es un método, ni es una filosofía, ni es un scam. Es simplemente una teoría. Es una teoría formulada por el doctor Stephen Krashen en 1983. Stephen Krashen es un profesor emérito de la Universidad del Sur de California y es un lingüista americano que ha realizado investigaciones acerca del aprendizaje y de la adquisición del idioma. Y ha desarrollado esta teoría en la que explica el proceso de adquisición del idioma. Es una teoría que consta de 5 hipótesis, las cuales te voy a explicar en este vídeo. Pero antes de pasar a ello, te pido que por favor te suscribas a mi canal y de esa manera me ayudes a seguir haciendo vídeos como este que son útiles para ti. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la teoría de la adquisición del idioma o la teoría de el Natural Approach, que es así como se llama, y de hecho así se llama el libro, el cual está colgado en la página de Krashen, en la página del Dr. Krashen, que te voy a dejar el link en la cajita de información del vídeo para que puedas acceder a él, porque él cree que toda esta información debe transmitirse de forma gratuita y por eso todos sus libros y todas sus publicaciones están en su página web de forma gratuita. Bien, dejamos claro entonces que el input comprensible es una teoría propuesta por el Dr. Krashen sobre la adquisición del idioma. Vamos a hablar entonces de las 5 hipótesis. La primera es Natural Approach o el enfoque natural. En esta hipótesis, el Dr. Krashen plantea la diferencia entre la adquisición y el aprendizaje y es por eso que es muy importante que queden claros estos dos conceptos para saber la diferencia entre ellos. El aprendizaje es un proceso consciente, un proceso en el cual nos centramos en el aprendizaje de la gramática, de listas de vocabularios, de listas interminables de verbos irregulares, y es un proceso en el que nos centramos básicamente en lo que es la estructura gramatical del lenguaje. Es un proceso consciente, por lo tanto implica muchísima memorización consciente. La otra forma es la adquisición del idioma, que es la forma natural que los seres humanos tenemos de adquirir el lenguaje. De esta manera, el idioma se adquiere de forma inconsciente, escuchando a nuestros padres o a las personas que nos rodean en nuestro entorno desde que somos muy pequeñitos. Este proceso, al ser inconsciente, no requiere ningún esfuerzo, sino que se hace de forma involuntaria. Además, en esta teoría también se plantea el hecho de que esta capacidad que tenemos es natural. La adquisición entonces se realiza de forma inconsciente y natural, lo cual no requiere ningún esfuerzo de la persona que está adquiriendo el idioma, simplemente exponerse a este idioma para que así, de forma natural, pues se adquiera este idioma sin estudiar gramáticas y sin memorizar ningún tipo de vocabulario. ¿Qué pasa entonces? Que nuestros métodos tradicionales en la escuela formal se han basado siempre en lo que es el aprendizaje del idioma. Y de esta manera lo que hacemos es simplemente memorizar un montón de palabras y vocabularios y reglas gramaticales. Y esto es lo que causa que las personas cuando oyen inglés tiendan a traducir en su cabeza. Esta traducción se convierte como en una consecuencia del aprendizaje, porque como el aprendizaje se hace de forma consciente, lo que hacemos es intentar traducir en nuestra cabeza porque estamos acostumbrados a aprender vocabulario, la palabra y su traducción. Entonces, la única forma para dejar de traducir, y esta es una pregunta que me hacen muchos de mis alumnos, ¿cómo consigo dejar de traducir en mi cabeza? La única forma que vamos a conseguir dejar de traducir es simplemente
exponernos al idioma. Es cada vez más exponernos al idioma y olvidarnos de listas de vocabularios, de memorización de reglas gramaticales, para que poco a poco ese mal hábito que tenemos, esa mala costumbre que tenemos en nuestra cabeza, pase de ser consciente a convertirse en algo que ya no hacemos y que sea el inconsciente o la parte inconsciente de nuestro cerebro el que se dedique a simplemente realizar lo que es toda la adquisición y la interpretación como tal del idioma, es decir, asociar lo que es el significado con la palabra en la lengua que estamos aprendiendo, en lugar de traducirlo en nuestra lengua nativa. Bien, este natural approach establece entonces la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Entonces, resumiendo, adquirir es un proceso natural de forma inconsciente y aprender es un proceso consciente en el que memorizamos vocabulario y reglas gramaticales. Vamos a pasar a la segunda hipótesis, que es el natural order. Natural order o el orden natural. Esta hipótesis plantea que las estructuras gramaticales que nosotros aprendemos se van a aprender de forma natural, sin necesidad de estudiar ninguna reglas, pero que estas reglas tienen una especie de orden, es decir, las formas gramaticales más sencillas o algunas, como por ejemplo, según la hipótesis del Dr. Krashen, nosotros adquirimos primero el presente continuo, por ejemplo, las frases como I am speaking right now, they are playing in the park. Esa estructura gramatical se aprende primero. Y una de las que se aprenden al final es, por ejemplo, la tercera persona del singular en inglés, que como sabemos lleva la S en el presente simple. Por ejemplo, she plays the piano o he likes reading. ¿Vale? En ese caso, esa regla gramatical se adquiere muchísimo después en el proceso de adquisición. Y de verdad que esto es cierto porque muchos de mis alumnos cometen un error muy común, el de la tercera persona, pero lo que es las actividades en presente continuo lo adquieren súper rápido. Es de las primeras formas gramaticales que adquieren los alumnos cuando están expuestos al idioma. Esto significa entonces que al tener un orden natural, nosotros no podemos forzar este orden. Es decir, no podemos pretender enseñar primero unas reglas y luego otras porque el libro es así o porque el programa lo dice así. Hay que dejar que sea la propia mente de la persona, el propio proceso natural, el que defina cuáles son esas capas que se van a ir formando en nuestro cerebro para adquirir todas esas reglas gramaticales. Es decir, este orden ni se puede enseñar ni se puede alterar tampoco. Es un proceso natural que está demostrado que es así, y no solo en inglés, sino en cualquier lengua que se esté adquiriendo. Muy bien, la siguiente hipótesis es la hipótesis del monitor. ¿Vale? El monitor, en esta hipótesis Krashen habla de lo que es la gramática como tal, ¿vale? Este monstruo que todos odiamos, que son las reglas gramaticales. Y no es que esta teoría o que el Dr. Krashen esté en contra de aprender o de enseñar gramática. Simplemente dice en esta hipótesis que la gramática o el estudio de la gramática, el aprendizaje de la gramática, lo que va a conseguir es servirnos de monitor, como para regular o autorregularnos cuando cometamos algún error. Pero nada más, no nos va a servir para adquirir el idioma ni nos va a permitir hablar. ¿Por qué? Porque al realizarse el aprendizaje de forma consciente, no vamos a ser capaces de pensar de forma consciente mientras estamos hablando sobre las reglas gramaticales para poder aplicarlas en el momento que estamos hablando. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona, yo no estoy pensando en que voy a poner primero el adjetivo, luego voy a poner el sustantivo y como es tercera persona le voy a poner la S. Eso no lo pensamos, simplemente hablamos. Estamos pensando en la idea que queremos expresar, no en las palabras que estamos utilizando para expresar esa idea. Entonces, al aprender la gramática, como es un proceso consciente, lo único que nos sirve es para poco a poco ir corrigiendo un poco cuando pensamos antes de hablar y corregimos o aplicamos alguna regla gramatical, pero nada más. No nos va a servir para adquirir el idioma y además es un proceso que requiere muchísimo tiempo y que puede ser bastante frustrante porque requiere
mucho tiempo y requiere un proceso consciente a la hora de hablar y nos va a impedir que hablamos de forma natural. La siguiente hipótesis se llama la hipótesis del input comprensible y es aquí donde hablamos del input comprensible, esa frase que habéis escuchado un montón de veces o que habéis visto en varios vídeos por allí de internet, y es un concepto que establece que, y aquí es la parte gorda de lo que es la hipótesis como tal, o toda la teoría de la adquisición del idioma, y es que aquí Krashen, el doctor Krashen, establece que solo vamos a adquirir un idioma cuando nos sometemos al input comprensible. ¿Qué es esto del input comprensible? El input es todo lo que recibimos. Input es lo que entra en nuestra mente. ¿Y cómo se recibe este input? A través de dos únicos procesos: reading and listening. Leer y escuchar. Es la única forma en la que se adquiere el idioma. Es la forma natural de adquisición del idioma. Este proceso de input tarda más o menos unos meses, alrededor de 6 meses, dependiendo del tiempo que nos expongamos, incluso también de la edad, que eso es otra cosa que hablaré en otro vídeo, tema del momento o la edad de la persona cuando está adquiriendo el idioma, que hay un montón de teorías también y de muchas cosas sobre el tema. Pero bien, más o menos 6 meses, 9 meses, dependiendo del tiempo, como he dicho. Sí, más o menos yo recomiendo 1 hora al día, como mínimo, de exponerse al idioma, ya sea leyendo o escuchando el idioma. Entonces, después de ese proceso es cuando vamos a ser capaces de empezar a producir output, que sería el speaking y el writing, que son las otras dos partes del proceso del hablar un idioma, que es pues eso, hablar y escribir. En un principio tenemos que exponernos a ese input. ¿Y qué significa eso? Comprensible, la segunda palabra, comprensible. Pues precisamente lo que la palabra significa. Ese input nosotros tenemos que ser capaces de entenderlo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues si tenemos un nivel muy bajito, por supuesto que ese input tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy básico. Es por eso que se recomienda pues, leer libros infantiles, sobre todo libros que tengan muchas imágenes, de forma que podamos asociar la palabra con lo que es el significado o lo que es su concepto como tal, en lugar de traducir, por supuesto. Entonces, exponernos a un nivel que sea, y esta teoría lo dice, que tenga que ser igual al nuestro, pero un poquito más. De hecho, ellos hablan del L+1, que es nuestra capacidad, nuestro language, más uno más, un poquito más arriba de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá un 30% de todo ese input que no vamos a entender, pero el contexto nos va a dar por lo menos un 10, un 20% de lo que es el significado de esa frase. Y mientras más la escuchemos, mientras más se repite, mientras más la leemos o la escuchamos, más vamos a entender y llegar a un punto en el que para nosotros va a ser comprensible. Entonces, eso es el input comprensible. Tenemos que exponernos a un input que sea a través de la lectura o de visualización o el escucha de el idioma, ya sea viendo vídeos, ya sea escuchando a una persona dando una conferencia, un TED Talk, por ejemplo, o series de televisión, series infantiles, que yo recomiendo un montón sobre las series, leyendo libros infantiles. Todo depende del nivel que tengáis, pero esos son los dos únicos procesos a los que nos tenemos que exponer: lo que es escuchar, que se llama escucha activa, que es en la que estamos nosotros atentos a lo que estamos escuchando, y luego la lectura, porque en la lectura tenemos que estar muy, muy atentos, no podemos hacer otra cosa si estamos leyendo, pero cuando estamos escuchando podemos hacer otras cosas, pero lo importante es que estemos entendiendo y que estemos atentos a lo que se está diciendo. Y otra cosa que es importante del input comprensible es que debe ser atractivo para el alumno, lo que Krashen llama compelling, que sea fascinante, que sea atractivo, que te llame la atención, a tal punto de que te olvides de que lo estás escuchando o que lo estás leyendo en otro idioma y simplemente te concentres en la idea, en la historia que te están contando, que te está llegando.
Esa es la mejor forma de adquirir o la forma más rápida de adquirir. Esa es la característica que debe tener el input comprensible. Entonces, tiene que venir a través de escuchar o de leer y tiene que ser interesante para ti. Tiene que ser algo que te llame la atención, algo que te guste. Es por eso que, por ejemplo, en mis clases, antes de empezar cualquier curso, yo siempre les pregunto a mis alumnos sus hobbies, las cosas que les gustan, cuáles son sus películas favoritas, cuáles son sus escritores preferidos, si tienen algún actor preferido o alguna actividad que les gustaría hacer o que estén aprendiendo, a qué se dedican. Todo eso me sirve para planificar luego lo que serían las actividades que voy a hacer en clase centradas en los gustos de esos alumnos, de forma que para ellos sea interesante lo que estamos hablando. Por ejemplo, tuve una clase de unas chicas que les encantaba lo que era el fashion, como a mí, que me encanta, y pues me llevé pues, revistas de moda y lo que hacíamos era describir las revistas, hablar de tendencias y un poco de los colores, de las tendencias de la temporada, y toda la clase se centraba en hablar de moda, pero en inglés. Y de esa manera se olvidaban de que estaban aprendiendo inglés y simplemente se centraban en lo que es la información que están recibiendo. Y el cerebro va haciendo todo el trabajo en el proceso de adquisición. Hay una cosa muy importante en esta hipótesis que para mí es clave y es lo que Krashen llama el periodo de silencio. Es una fase en la que el alumno o la persona que está aprendiendo el idioma o que está adquiriendo el idioma no es capaz de expresarse. Como los niños pequeños, cuando están aprendiendo a hablar, cuando son pequeñitos, 1 año, 2 años, 3 años, están en un principio grabando, ¿no? En esa fase de ahí, record, adquiriendo el input. Y durante esa fase es importante que no se fuerce al alumno o a la persona a hablar o a escribir, porque va a ser más bien traumático y le va a crear una ansiedad. Y os voy a contar una anécdota que me pasó este verano con una alumna en la que estaba yo dando clases en un curso intensivo y el curso era 1 semana y en este grupo había una alumna que tenía un nivel un poquito más bajito que el resto. Por temas burocráticos se tenía que quedar en el curso. Al final de la semana los alumnos tenían que hacer una exposición sobre un tema que les gustara, una exposición oral sobre un tema, por supuesto en inglés. ¿Qué pasó? Que esta alumna se sentía agobiada porque ella no estaba preparada para ofrecer ese output, todavía no tenía la capacidad de expresarse. Y esa noche, el día anterior de la exposición, no durmió. En la mañana en la clase le dio un ataque de ansiedad, se puso a llorar, bueno, fue un poco caótico la situación y para mí fue bastante agobiante porque me di cuenta de lo estresada que estaba y de cómo podemos llegar a torturar a los alumnos cuando los forzamos a hacer algo a lo que no están preparados, que no. Es como pedirle a un niño pequeño que corra cuando todavía está gateando. Lo que vas a hacer es traumatizarlo y se hará daño. Entonces, ¿qué pasa? Que si forzamos a los alumnos a expresarse, a producir output en esta fase de silencio, lo que vamos a hacer es agobiarlos, traumatizarlos, crearles ansiedad y probablemente se rindan y decidan, mira, esto es demasiado difícil para mí, se les baje la autoestima porque empiezan a pensar que no son capaces de aprender, yo soy tonto, no puedo hacer esto, y vamos a crear allí lo que se llama filtro afectivo, que es la otra hipótesis de esta teoría. El filtro afectivo se basa en 3 emociones que se convierten en un filtro que me va a impedir o a facilitar la adquisición del idioma. Esas 3 emociones son la motivación, la confianza en uno mismo y la ansiedad. ¿Vale? Estas 3 emociones afectan la adquisición del idioma. Está comprobado a través de los estudios que ha hecho el Dr. Krashen y otros investigadores que los factores, y bueno, vosotros mismos lo sabéis, yo lo he visto en mis clases, sabéis que la motivación es importantísimo a la hora de adquirir un idioma, bueno, y de hacer cualquier cosa, la verdad, la motivación es esencial en la vida, pero la motivación afecta lo que es la adquisición del idioma, la confianza en uno mismo también, porque si creemos que lo podemos conseguir, lo vamos a conseguir 100%, y la ansiedad. La ansiedad también nos crea un bloqueo emocional que nos va a impedir adquirir el idioma. De hecho, en estos estudios que ha hecho el Dr. Krashen han comprobado que 2 personas recibiendo el mismo input, el mismo tiempo, el mismo input, pero
con un filtro emocional diferente, un filtro afectivo diferente, han adquirido niveles diferentes del idioma. Precisamente por ese filtro, una persona creía en sí misma, estaba motivado y la otra persona tenía un gran nivel de ansiedad y esa persona adquirió menos el idioma y de forma más lenta que la otra persona que tenía un filtro afectivo mucho más amplio porque estaba motivado, tenía confianza y no tenía ansiedad. Entonces es importantísimo fijarnos en nosotros mismos y aquí es donde os voy a preguntar, ¿vosotros tenéis un filtro afectivo a la hora de adquirir el idioma o cuál creéis que es vuestro filtro? ¿Estáis motivados? ¿Tenéis confianza en vosotros mismos? ¿Tenéis ansiedad a la hora de adquirir el idioma? ¿Pensáis que no podéis lograr las cosas? ¿O os decís a vosotros mismos, sí, yo puedo hacer esto, yes I can? Contadme un poquito en los comentarios del vídeo acerca de cuál es vuestra experiencia en esta parte emocional de la adquisición del idioma, porque la verdad es que me interesa un montón y me gustaría hacer un vídeo centrado básicamente en este aspecto porque me parece muy interesante y es una de las razones principales porque las personas renuncian o simplemente they gave up cuando están adquiriendo un idioma, porque creen que no son capaces de conseguirlo, creen que son tontos y lo que pasa es que simplemente están forzándose a producir un output cuando todavía no están preparados, cuando no han recibido el suficiente input para conseguir ese nivel de idioma que les permita entonces hablar o escribir en el idioma. Pues resumiendo las 5 hipótesis de Krashen, que son la adquisición del idioma es de forma natural e inconsciente y el aprendizaje es consciente y centrado en la memorización. Segundo, hay un orden natural de adquisición de las estructuras gramaticales, el cual ni se puede enseñar ni se puede alterar. Tercero, el aprendizaje consciente de la gramática solo nos sirve para monitorizar, para evaluar o para corregir errores. No sirve para la adquisición del idioma. Cuarto, el input comprensible se recibe a través de 2 procesos, lectura y escucha activa. Debe estar un nivel un poco superior al que tenemos, el que tiene la persona que está adquiriendo, y debe ser atractivo para la persona. Y número 5, existe un filtro afectivo que limita la adquisición del idioma y que está relacionado con la ansiedad, la confianza en uno mismo y la motivación. Bien, espero que os haya gustado el vídeo sobre la teoría del input comprensible. Si queréis que continúe hablando un poco más sobre esto o que explique un poco más en detalle sobre el tema, podéis dejarme comentarios en la cajita de comentarios del vídeo. Espero que este vídeo sea útil para vosotros. Os doy muchísimas gracias por dedicar un ratito de vuestro valioso tiempo para escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.